Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Bienvenidos, qué gusto volver a encontrarnos para hablar de nuestra historia. En este episodio nos vamos a adentrar en la vida de una mujer extraordinaria, que en tiempos de adversidad se convirtió en pionera de la arqueología en Chile, Grete Mostny. Nacida en Austria en 1914, llegó a Chile en 1939 escapando de la persecución nazi. Su pasión por el conocimiento y su espíritu aventurero la llevaron a convertirse en una figura clave en el Museo Nacional de Historia Natural, lugar en el que trabajó por más de 40 años. A lo largo de su vida, Grete no solo se dedicó a estudiar y preservar la arqueología, sino que también se aventuró a lo largo de Chile desenterrando tesoros arqueológicos y conectando nuestro presente con un pasado rico y diverso. Hoy vamos a descubrir esta fascinante historia llena de valentía, determinación y amor por el patrimonio natural. Todo esto se recoge en el libro Un epistolario de 4 décadas, la arqueología chilena a través de las redes de Grete Mostny, que reúne decenas de cartas de la arqueóloga con diferentes intelectuales, arqueólogos, científicos, naturalistas del mundo y que nos muestran no solo la historia del museo y de la arqueología, sino parte también de la historia de nuestro país. Para conversar de este tema nos va a acompañar aquí en la hora del museo Francisco Garrido. Él es arqueólogo y doctor en antropología, es curador de arqueología del Museo Nacional de Historia Natural y además editor de este libro que reúne las cartas de Grete Mostny. Así que prepárense para escuchar cómo esta mujer que llegó en busca de refugio dejó una huella imborrable en la historia de Chile. Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte aquí en la hora del museo. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar contigo de temas fascinantes, de conocer nuestra historia antigua, los grandes personajes, mujeres espectaculares, como es el tema que nos convoca hoy de nuestra historia, y además poder compartir así entre museos. Tengo aquí en mis manos el libro Un epistolario de 4 décadas que reúne las cartas de Grete Mostny que se enviaron durante 40 años, el libro del cual tú eres editor junto con Flora Vilches. Y hay tanto que me causa curiosidad esta publicación. Yo siempre había escuchado a Grete Mostny como directora, que había sido directora del Museo de Historia Natural, pero no sabía mucho más de ella, la tenía asociada al Niño el Plomo, pero leyendo estas cartas, las fotos que ustedes también incluyen ahí, hay tanto todavía que conocer. A lo mejor es una mujer difundida entre ustedes los arqueólogos o los antropólogos, pero para el público general que tenemos otros oficios no la conocíamos tanto, así que es un tremendo libro. Partamos por conversar de Grete Mostny. ¿Quién fue así? ¿Quién nos puedes compartir para que nos hagamos un perfil de ella? Bueno, como bien dices tú, Grete Mostny, si bien se conoce por el Niño del Plomo, es mucho más que el Niño del Plomo. Ella fue una arqueóloga muy importante en Chile. Tiene la fortaleza de ser la primera arqueóloga profesional que llega a Chile, ¿ya? A trabajar directamente en una institución, porque ella, y no solamente, y tenía también doctorado, porque ella estudia en la Universidad de Viena, primeramente, en la década de 1930. Ahí, cuando está a punto de obtener su doctorado, justo ocurre la invasión nazi en Austria, y ella es expulsada junto con casi todos los estudiantes judíos. Entonces ella se tiene que ir a Bélgica por estos temas, y ahí saca un segundo doctorado. Y después decide venirse a Chile, ya, para escapar del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, claro, ella tiene una formación que supera a cualquiera de las personas que estaba dedicada a la arqueología en Chile. Que la mayoría en ese momento eran personas que más bien se habían hecho arqueólogos por un tema de interés personal, ¿ya? Pero eran autoformados. Entonces ella llega con todo ese currículum al país, y afortunadamente en ese momento
quien era director del museo aquí, que era Ricardo Lacham, inglés. Él como que logra apreciar el estatus de Mosley, ¿no es cierto?, su formación, y ahí la contrata, y de ahí viene toda la historia que viene después con todos los trabajos que hizo en el museo en muchas líneas, trabajando muchos temas. Yo veía aquí que tenía apenas 25 años cuando entra a trabajar en el museo y además logra trabajar ahí apenas llega prácticamente, el mismo año en que llega a Chile. Claro, ella era muy joven y ella se había especializado en un tema que no tenía nada que ver con Latinoamérica. Su especialidad era la egiptología. Claro, súper Ella había diferente. hecho, claro, ¿no? Muy, muy distinto. Ella había hecho trabajo en Egipto, en fin, una de sus tesis doctorales fue sobre el vestuario femenino en el Antiguo Egipto. Y cuando llega a Chile, precisamente uno de sus primeros trabajos fue analizar lo que sería la colección egipcia que hay en el Museo Nacional de Historia Natural. De hecho, ella, bueno, aquí había unos sarcófagos que estaban desde el siglo XIX, de la época de Rodolfo Filippi, y su primera publicación es como una reinterpretación y un nuevo análisis de los jeroglíficos, en fin. Así que con eso parte su carrera, pero de ahí ella se empieza a dedicar ya a temas locales. Va a Arica, hace varias excavaciones por allá, después más adelante trabaja en Chile Central, trabaja también algunas cosas hacia el sur incluso, con Alejandro Lifchitz. Así que, y también hace trabajo no solamente arqueología, etnografía, en fin, en el norte, hace una serie de trabajos, en fin, en varias áreas y ya se vuelve una especialista en Chile. Para hacernos una idea, ya era el año 1939, llega Grete Mosny huyendo, digamos, de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que estaba empezando allá en Europa. Por su formación, aquí no habían otros profesionales arqueólogos, así con los estudios que ella tenía, aunque venía, claro, del área de la egiptología. Y es contratada bajo qué cargo, porque me da curiosidad esto de que haya ido como a excavar a diferentes lugares de Chile o a trabajar. Uno se imagina que una persona que entra a trabajar en un museo va a estar como, no sé, en algo más administrativo o revisando lo que hay en la misma colección. Claro, lo que pasa es que, bueno, primero llega ahí a trabajar con las colecciones. Ella no solamente que haga solo trabajo afuera, también ella generó mucho trabajo de documentación de colecciones. Pero lo interesante es que también por esos tiempos llega a Chile en 1941 un arqueólogo norteamericano que sería Julius Baer, que fue muy importante en todo lo que es el estudio estratigráfico de los sitios arqueológicos de la zona norte. Él después, más adelante, también trabajó incluso en el sur, ya en Patagonia, pero en ese momento, en 1941, Mosley llevaba, ¿no es cierto?, poco tiempo en Chile. Ella primero entró como asistente al museo, después fue subiendo en su jerarquía, pero gracias a ella acompañar a Julius Baer, ahí se interiorizó más de la zona norte. Ella participó en esas excavaciones y después ella realizó sus propios trabajos allá. Entonces, eso fue como un buen impulso que le dio a poder generar también un mayor conocimiento del territorio, ¿no es cierto?, sobre todo de la costa norte, y después a desarrollar su propio trabajo. Ahora, otro tema también interesante es que ella también participó como delegada del Consejo de Monumentos Nacionales, una institución que surge en el año 1925 y ya durante esa época, si bien todavía no funcionaba como el día de hoy, tenía un accionar mucho más limitado, pero ella al estar vinculada al museo, empieza también a desarrollar trabajo de visita. Ahora hay que entender una cosa, que cuando ella llega al museo, ¿no?, en 1939, ella primero estaba al alero de Ricardo Lacham, pero Lacham fallece en 1943. Después hay otros directores, pero a nivel de la arqueología queda ella solamente. Entonces ella toma todas las riendas del trabajo arqueológico en el museo y le da una nueva dirección. Así que ella va a ser la representante del museo a nivel arqueológico en muchas instancias, como decíamos, incluyendo también cuando venían personas de afuera, concepto de monumentos nacionales, en fin, distintas tareas. Justo estaba leyendo algunas cartas que hablan de estas excavaciones en el norte, cosas muy cotidianas en algunas cartas y también hay fotos de ella excavando, súper interesante. Vamos a lo que es el archivo. ¿Cómo encontraron todas estas cartas? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue todo este trabajo de procesarlo? Bueno, es un trabajo, bueno, que fue
Es bastante largo, partió ya hace un buen tiempo, porque bueno, en el museo no solamente hay colecciones de objetos, también hay mucha documentación arqueológica, que es también a veces tanto o más importante incluso que los artefactos, porque permiten entender los paradigmas de la época, la información asociada, cómo era el trabajo, en fin, en esos tiempos. Claro. Y en ese sentido, todos los documentos de Mosny estaban, o sea, siempre estuvieron en el museo, pero no estaban clasificados, ¿ya? Estaban guardados ahí, pero sin mayor identificación, en fin. Y precisamente, como hay un trabajo constante en el museo de poder ordenar colecciones, revisar los depósitos, de repente, como apareció toda esta gran cantidad de documentos, ya que vimos que eran de Grete Mosny, que abarcaban gran parte de su biografía, desde incluso sus cuadernos universitarios, cuando ella era estudiante, ya desde ahí en adelante. Hasta eso tienen ahí en resguardo en el museo. Claro, claro. Entonces uno puede ver ahí los cursos que Wow. tomaba, las notas que hacía, y desde ahí hasta, bueno, sus trabajos arqueológicos posteriores, cartas, cuadernos de campo, anotaciones, dibujos, ilustraciones que ella hacía, una gran cantidad de documentos. Entonces, salió todo esto y la idea era, bueno, obviamente por su importancia, porque generalmente Moza igual, si bien, claro, la gente la conoce por ser niño de Cerro Plomo, que fue directora, ha sido un poco invisibilizada la arqueología chilena, como que no se le ha dado tanto su relevancia, su importancia. Entonces la idea era hacer algo con esta documentación y ahí, por ejemplo, en el museo también, un historiador que estaba trabajando con nosotros en temas de archivo, Eric Figueroa, con él se pudo hacer un proyecto para poder obtener fondos y así hacer como una catalogación, inventario de este archivo. Entonces él y su equipo trabajaron en ordenar este archivo primeramente, ya ponerlo en cajas de conservación, tener un índice, toda una catalogación, y una vez que ya ese producto estaba hecho, ya, ahí ya podíamos tener acceso, verlo bien, y con Flora Vilches, que ella actuó en la Universidad de Chile, ya, sobre todo en el marco del 60 aniversario de la Sociedad Chilena de Arqueología, de la cual Grete Mosny fue socia fundadora, ahí surgió la idea de poder hacer un trabajo que conmemorara esa instancia, pero a partir de la obra de Mosny, que fue la única, digamos, socia mujer fundadora de esa sociedad, en una época en la arqueología estaba dominada casi solo por hombres. Entonces, era de rescatar su figura y como ya estaba el archivo ordenado, nos dedicamos a ver qué podemos hacer con esto. Ya había una alternativa, podíamos traer los cuadernos de campo, de distintos temas, pero dijimos, seleccionemos las cartas porque las cartas son algo donde la información está un poco más procesada, donde podemos ver también interacción con otras personas, preguntas, respuestas, y donde también podemos ver cómo Mosny se contactaba y generaba estas redes con personas de otras partes del mundo. Mosny se educó en Europa, tenía acceso a todo el, digamos, conocimiento de punta de la época. Llega a Chile y se siente aislada. Pero ella mantuvo una red de corresponsales tanto en todas partes del mundo, en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, y eso la hace estar activa y siempre al día. Entonces la idea era con esas cartas, obviamente las cartas son mucho más amplias. Nosotros seleccionamos un conjunto de cartas que representaran un poco estas 4 décadas, como dice el libro, y y entonces, en base a esa curatoría, seleccionamos eso, se logró transcribir y traducir muchas de ellas las que estaban en inglés. Y ahí se hizo como esta introducción, un capítulo para un poco contextualizar, enmarcar eh, las redes sociales de Mosley, esta correspondencia y qué nos dice, no solamente de ella como persona, sino que también de los paradigmas, el contexto, la discusión, los debates de la arqueología en este periodo. Claro, eso queda de manifiesto porque se carteó con importantes intelectuales. Yo veía a Paul Rivet, por ejemplo, entre otras muchas personas. Antes de que vamos a esos detalles de lo que nos cuentan las cartas, estoy pensando en esto. Ustedes tenían todo este archivo, como tú decías, que incluía hasta cuadernos de cuando ella era estudiante en adelante, muchas cartas. Y estaba ahí guardado, o sea, después de hacer este tremendo trabajo de organizar, ya lo podían ustedes trabajar y poder mostrarnos a nosotros alguna de sus cartas, no todas. ¿De cuánto material estamos hablando? ¿Hay un número de cartas, de cuadernos, para hacernos una idea? No, o sea, el archivo, había una parte que dentro del archivo administrativo del museo ya se había como clasificado previamente, y esto otro conjunto, que es como el archivo Monti, también son miles de páginas de documentos. Eh, Ahora, nosotros, dentro de, como decíamos, de todo esto que hay ahí, por ejemplo, para el caso del libro, solo seleccionamos 127 cartas, lo cual
como es un universo limitado y tratamos de hacerlo quizás lo más representativo, lo más como diverso, que nos hablara de su vida, en fin, lo cual también incluso nos deja material quizás a lo mejor a futuro para hacer una segunda parte, con todas las otras. Tuvimos que seleccionar y dejar muchas personas fuera también de esta correspondencia, pero tratar de hacerlo como que fuera coherente, ¿ya? Pero sí, hay mucha documentación y lo bueno es que podemos ver todas sus facetas, tanto de la arqueología, en la museología también. Ella fue como creó esta escuela de museología, su trabajo en temas como juventud científica, en fin, podemos retratar todo el espectro a nivel de la arqueología y de lo que es el tema de trabajo en museos desde el punto de vista bien amplio. Sí, bueno, va justamente, yo estaba revisando parte del material en el que hace énfasis en esto de la importancia de los museos, porque me imagino que en Chile, claro, no es la tradición que hay en Europa, al menos en esos tiempos, entonces había que formar más este espacio más institucionalizado de los museos y ella yo creo que hace una labor importante respecto a eso. Siguiendo con esto de los archivos y las cartas estaban escritas a mano, a máquina, nos contabas que algunas estaban en inglés. ¿Cuáles son estas particularidades? Y también saber, estos documentos, ¿ella los dejó ahí, los donaron después sus familiares? ¿Cómo llegaron hasta el Museo de Historia Natural? Lo más probable es que ella los haya dejado acá. No hemos podido hacer un rastreo exacto de cómo llegaron en su época, pero lo más probable es que hayan quedado aquí a través de ella, ¿ya? En ese sentido, claro, en todos estos documentos hay de todo tipo. Hay cartas, por ejemplo, escritas a mano, pero ya después de una cierta época en adelante casi todas son mecanografiadas. Ahora lo interesante es que ella, como era una costumbre no solamente de ella, mucha gente en la época dejaba, por ejemplo, tanto las cartas recibidas, obviamente tenemos el original, y de las cartas enviadas, ella dejaba una copia. Al escribir a máquina se podía poner un papel calco y se Claro, podía lo recuerdo guardar yo todo. todavía eso. Claro, exactamente, uno todavía tiene esas memorias. Entonces ella dejaba una copia de toda la correspondencia que ella también enviaba ya a otras personas. Y eso es muy útil porque, o si no, tendríamos solo una parte y habría que estar buscando quizá en el Quizás extranjero donde, las claro. cartas que ella envió. Pero lo bueno es que al tener esas copias nos permite ver el diálogo entre las personas. Y claro, obviamente la letra manuscrita de Moni es un poco compleja, pero bueno, pues ahí hubo que hacer un trabajo ahí para poderla transcribir. Bueno, y también ahí en eso nos ayudó mucho también Eric Figueroa, el historiador que comentaba. Eh, bueno, y las cartas en inglés las producimos nosotros mismos. Ahora también hay cartas en otros idiomas. Esas cartas en otros idiomas, como por ejemplo el alemán, Ella hablaba alemán originalmente. sí, es que ella hablaba alemán, después tuvo en Bélgica, probablemente también hablaba algo francés, hablaba inglés, después aprendió español, entonces ella se manejaba en muchos idiomas, ¿ya? Tenía en ese sentido un gran espectro lingüístico y, y por eso que en algún momento también uno de los proyectos que ella quiso hacer, que al final nunca lo terminó, hizo solamente algunas partes, como especie de diccionario de términos arqueológicos antropológicos en muchos idiomas, para que la gente cuando se Mm. refiriera a algo en distintos idiomas entendiera lo mismo. Ese fue uno de sus grandes como sueños que al final no lo terminó, pero ella precisamente lo podía hacer por este manejo lingüístico que tenía. Bueno, hoy día ChatGPT se lo hubiera resuelto en un momento. Claro, Una excelente idea para ir estandarizando la profesión. Bueno, vámonos a las cartas. Hay aquí interesante porque hay no solo su gestión como trabajadora y después directora del museo, sino que también hay como ciertos debates, discusiones. Cuéntanos un poco de eso porque ustedes lo organizan también de esta manera, las cartas. sí, o sea, hay muchas temáticas interesantes que quizás un tema común que uno puede ver quizás en todas las temáticas que ella trabajó es como su lucha, por una parte, para romper paradigmas y para validarse a sí mismo, sobre todo pensando en la época, ¿no es cierto?, que ella venía de afuera y además por el hecho de ser mujer, ella igual quizás no la tomaban en cuenta de la misma forma que otras personas, entonces hay una constante como lucha que tampoco, pero donde ella siempre tenía más allá de que en algunos momentos mostrara cierta angustia, pero ella siempre tenía un espíritu positivo de seguir adelante, seguir avanzando.
Y en ese sentido era muy importante también buscar la validación y la opinión de otras personas de afuera. Por ejemplo, uno de sus debates como iniciales, ya con el que parte, es cuando ella desafía la cronología que había establecido Max Ulle. Y Max Ulle fue un importante teólogo alemán de principios del siglo XX, que básicamente Max Ulle generó toda la cronología andina. ¿Ya? Él trabajó en Perú, después trabajó en el norte de Chile, y Max Ulle era como la Biblia básicamente a nivel de la secuencia cronológica. Y él había establecido una serie de periodos en un momento igual, antes de que todavía existiera lo que es carbono 14 y todos estos métodos más absolutos de datación. Entonces, él básicamente, ella cuando empieza a hacer su trabajo en Arica, se da cuenta de que algunas cosas no coincidían, ¿ya? Por ejemplo, él había determinado que existió antes de los incas una invasión de lo que serían los chinchas, que es un grupo como de la zona de Ica, en el sur de Perú, que se habían fusionado con los tacameños y que sería un periodo intermedio ahí, lo cual muchos gente arqueólogos antes de Mosley habían tomado al pie de la letra, incluyendo Lacha, muchas personas. Ella se da cuenta de que en realidad eso no existe, que era un mito, que ella no encuentra nada que valide eso, pero, y eso ella escribe a otras personas como Alfred Clover, que era un arqueólogo muy importante norteamericano, y le dice que sí, que ella en realidad está en lo correcto, que también resistía eso, pero que era algo que ella tenía la razón. Ahora, el postular eso, al parecer, tampoco fue tan gratuito para Moss, en el sentido de que, Claro, me según, por imagino. ejemplo, claro, hay un artículo de Guillermo Focacci que describe que probablemente el haber desafiado a Max Fuller le costó que después un alejamiento de Arica por varias décadas. Wow, claro, porque estaba desafiando ahí las grandes autoridades, algo dicho por tantos años. Claro, entonces era como claro, ¿quién eres tú para desafiar esto que lleva una verdad concebida? Entonces, eso le costó, pero sin embargo eso no las desmotivó y siempre siguió adelante. Eso se puede ver en distintos desafíos. Por ejemplo, otra de las polémicas que tuvo fuertes fue cuando se genera el descubrimiento del niño plomo, ¿ya? Se genera una pugna con un arqueólogo norteamericano, que era Richard Shedder. Él había llegado muy recientemente para lo que es la Fundación del Centro de Estudios Antropológicos de Chile. Entonces, básicamente, si bien ella había hecho las cuestiones originales, pero ahí hubo toda una polémica por quién al final se atribuía la investigación, el descubrimiento, la interpretación del niño del plomo, lo cual fue también una batalla bien compleja que generó un enfrentamiento muy fuerte entre el museo, la Universidad de Chile, y en fin, generó al final un distanciamiento súper grande entre ellos. Fue bien, bien duro para Moss. Perdón, Francisco, yendo al Niño el Plomo, que es una pieza icónica del Museo de Historia Natural, este fue encontrado por unos arrieros, mineros, y luego el debate viene por quién se lo queda en el fondo, quién lo resguarda y quién lo puede indagar, investigar, Claro, preservar. exactamente, ya, claro, los descubren estos arrieros, que también que cananería, que habían ido, ya conocían el sitio y ahí vuelven en el 54, pero ahí se genera, una vez que ya el niño se hace público, se genera una especie de triángulo, ya, de peleas, donde básicamente está por una parte Mosny, que es donde, porque al principio, claro, van al museo histórico, no lo toman en cuenta, van al Museo de Historia Natural, ella se da cuenta de la importancia del hallazgo, ¿ya? Le muestran solamente la figura y ella le dicen que el niño lo habían dejado enterrado más abajo y ella le dice, ya, cuando llévenlo, tráiganlo y ahí voy a verlo para ver ahí qué se puede hacer. Ella va a verlo y en ese sentido ya los arrieros le dicen que vale tanta cantidad. Ella dice, ya voy a ver qué puedo hacer para conseguir el dinero, pero se le adelanta Richard Shedder y lo compra, ¿ya? Antes, se lo lleva a la Universidad de Chile. Y de ahí se genera la polémica con el museo y la Universidad de Chile para traerlo de vuelta al museo y ahí empieza todo un tema de quién publica primero, donde ellos publican a través de la Embajada de Estados Unidos, Grete Mosny y Humberto Fuenzalía, que es el director, objetan eso. Después la gente, ahí Richard Shell publica en un artículo en la revista Time criticando al museo. Y mientras eso sucedía entre estos dos personajes, por otra parte, el Museo Histórico, con Leopoldo Pizarro, dicen que el niño, dicen, hay un titular, que la momia es falsa, como diciendo que en realidad
Fue una creación de unos técnicos alemanes que fue una conspiración con los arrieros para defraudar, que en realidad no era real, y así entre ese debate si era auténtica o no era auténtica, de quién había descubierto, quién no había descubierto, se genera una serie de peleas que, claro, uno lo puede ver como coloquialmente como, no es solamente cagüín ni peleas personales, son temas que, por decirlo de alguna forma, inciden en el desarrollo de la disciplina, en el desarrollo profesional. Después de todo esto, las relaciones quedaron muy mal. Desde Mosny, antes de eso, ella hacía clases en la Universidad de Chile, ¿ya? Para temas de arqueología. Después de eso, como que ella pierde ese vínculo con la Universidad de Chile. Richard Shedel, por todo el escándalo, después ya no se le renueva el contrato, se va de Chile. Y el Centro de Estudios Antropológicos queda un poco a la deriva, ¿ya? Y si a lo mejor las relaciones hubieran sido diferentes o no se hubiera encontrado el niño plomo en esa época, quizás a lo mejor el desarrollo profesional de la arqueología y antropología en Chile hubiera sido mucho más temprano. Recién en 1969, como que ya comienza la carrera profesional. Pero Qué todo esto tarde, ¿ah? Pensé que era mucho más antigua. generó un gran caos, precisamente. Entonces, al final, eso debilita mucho esa institución y habría que esperar ya un buen tiempo para que las relaciones se recompusieran. Entonces, todas estas relaciones sociales, todas las disciplinas científicas no están exentas de las relaciones humanas. Y eso es muy Claro. importante porque uno lo puede ver incluso al mismo tiempo a través del epistolario. O sea, las cartas donde Mosny relata los sucesos que con Richard Shedel son bastante también crudas, pero sin embargo, como insisto, más allá de lo que uno podría llamar, esto es el hambre o no, tienen efectos reales. ¿Ya? Y obviamente también demuestran como el bullying que ella recibió también en una época donde era complejo generar arqueología a nivel profesional y a su posición, en fin, pero ella siempre ahí siguió adelante, en fin, y logró bastante éxito. Claro, o sea, estaba en un museo en un país pobre para entonces, Claro. era mujer, y se atrevía igual nomás a ir con estos debates y a mantener sus, por así decirlo, sus certezas, que no eran ideas, sino que eran comprobaciones que ella había podido hacer ahí en el campo, en terreno. Siguiendo con las líneas que yo estaba entretenidísima escuchando todo este debate del niño al plomo, porque tiene mucho que ver con las vanidades, los egos, no sé, a veces el mundo académico además también se queda en estos debates. Siguiendo con las líneas que ustedes en el fondo van marcando a través de las cartas, está todo el tema que nos mencionabas al principio de esta conversación que tiene que ver con los museos. Ya un poco como aparte de todo lo que es la arqueología, el mundo de los museos aquí en Chile. Sí, eso es interesante porque, bueno, ella llega, ¿no es cierto?, desde el principio a trabajar aquí al Museo Nacional de Historia Natural. Y si bien, claro, ella también tuvo ese rol académico haciendo clases en la Universidad de Chile por un tiempo, pero siempre su tema principal fue el tema de cómo hacer investigación a partir de los museos. Y en ese sentido, ella también genera muchos vínculos con personas que vivían en provincias, en regiones, y que también tenían interés por la arqueología, ¿ya? Entonces, ella genera una serie de vínculos con otras personas que iban formando museos. En esa época, como, bueno, a nivel como de tema arqueológico, era como el museo principal, ¿ya? Si bien también el Museo Histórico Nacional tenía una sección de prehistoria, en fin, pero aquí, bueno, por tradición era donde estaba la principal colección. Pero, por ejemplo, en esa época empezaron a aparecer muchos museos regionales, La Serena con Francisco Corneli, ¿ya? Él, a través de sus investigaciones, logra formar el Museo Arqueológico de La Serena en los años 40. Entonces, y Mosny también tuvo mucha relación con Corneli y lo ayudó a impulsar ese proyecto. También ella tuvo mucha relación y de asesoría con Dilman Bullock en Angol, ¿ya? También él formó un museo allá. Y por otra parte, también ella ayudó a la formación de un museo que estuvo en Calama, ¿ya? Con Spani, y también con otras personas que eran coleccionistas que se dedicaban a la arqueología de modo amateur, pero que tenían interés por el patrimonio, como por ejemplo el señor Emil de Brun, ¿ya? Y con Emil de Brun, con él tuvo muchas discusiones bien interesantes sobre el tema de, más allá de que ya encontré esto, y que poder hacer esta pieza, sobre el rol de los museos, donde, por ejemplo, Emil de Brun, él, claro, colectaba muchas piezas de allá, él las enviaba al Museo de Historia Natural porque él creía, por ejemplo, que sería importante tener un gran museo centralizado, ¿ya?
Mientras que Grete Mosny decía que igual era importante, por ejemplo, también crear museos regionales, museos locales, porque eran una forma en la cual la gente iba a poder identificarse con ese patrimonio y era la mejor forma de protegerlo, más allá de lo legal y de la parte como, por decirlo de alguna forma, fiscalizadora sobre el patrimonio. El conocer el patrimonio y tener estos referentes de museos locales era también una forma importante de que la gente pudiera valorar y apreciar más su entorno, sobre todo pensando que ya en esa época el saqueo arqueológico era súper fuerte y ellos mismos incluso discuten cómo poder hacer medidas para poder frenar eso, sobre todo lugares como Chile. Tiene una historia muy larga de excavación y saqueos con poca metodología, en fin, y esas colecciones están en todo el mundo. Claro, todos estos problemas que surgen a partir de las riquezas que teníamos acá y además que como se trabaja de manera, digamos, más secreta o sobre todo para la época, como que el resto de las personas, cómo uno podía cuidar el patrimonio que es de todos si se hacía, digamos, entre ciertas personas nomás. Dentro de este tema de los museos y lo que tú decías, también que me llama la atención la adquisición de piezas para el Museo de Historia Natural. ¿Cómo se puede ir viendo eso en las cartas y también los hitos que marcó Grete Mosnik siendo directora del museo? Eso se puede ver en las cartas, cómo nos puede quedar claro. Hoy día uno va, el Museo de Historia Natural es de los más visitados que tenemos en nuestro país y tenemos claro cómo se ve, cómo uno entra. ¿Cómo era para entonces? ¿Cómo fue evolucionando en todos estos años, 40 años o más que trabajó Grete Mosny en el museo? Bueno, hubieron varios cambios. O sea, por ejemplo, la adquisición de colecciones. Al principio eran en gran medida a través de personas particulares por ejemplo, enviaban su colección al museo porque pensaban que eventualmente esa colección tenía un fin más mayor, ¿ya? En el sentido de darse a conocer. Ahora, la ley de monumentos que existía antes de 1970, ¿ya? Era mucho más limitada que la que existió después, donde Grete Moni igual fue una impulsora de esa nueva legalidad de la que tenemos hoy en día para el patrimonio. Ya hay que acordarse que ella era también representa entonces como un monumento nacional, en fin, pero todavía antes de 1970 las personas encontraban objetos y que lo hacían con fondos privados, sin usar fondos públicos, podían quedarse con parte de la colección. ¿Ya? Entonces, en el caso de Grete Moni, ella siempre trató de mediar ese tipo de cosas, o de tratar de que, por ejemplo, si alguien hacía alguna excavación de actividad con el público, entregar esas cosas a los museos, que esas cosas se resguardaran, tratar de que esos objetos no se perdieran. Ella siempre estuvo también tratando de mediar con ese tipo de cosas. Ahora, otra cosa importante sobre los temas de museo, el tema de los canjes. Ella, una de las cosas Canjes. que interesaba, sí, los canjes. Era un tema que se Mm, hacía, lo de antes de Moni era muy común en los museos en esos tiempos, donde una de las formas también de tener una mayor representatividad de la colección era generar intercambios sobre todo para las colecciones extranjeras. Entonces ahí también uno puede ver en algunas de las cartas cómo ella quizás trataba de mediar o preguntar si existían en otros lugares piezas, por ejemplo, que pudiera, por ejemplo, con Rebeca Carrión, que ella fue una arqueóloga del Perú, ella ahí discute la posibilidad de eventualmente generar algunos intercambios de colecciones para tener una mejor representación de colecciones de otros lugares que pudieran, ¿no es cierto?, hablar mejor de los desarrollos prehispánicos de la región, en fin. Y también, bueno, y eso lo discute también con personas de museos regionales, quizás poder tener ahí, para alguna forma tener una colección más amplia y que fuera más representativa. Ahora, también otro tema de los museos son el tema de exhibiciones. El demonio siempre estuvo también preocupada de hacer exhibiciones actualizadas sobre arqueología, tanto en el propio museo como incluso en la Universidad de Chile. Ya generó una exposición de arqueología también en tiempo bastante temprano, ¿no? Como el 40, en fin, para poder generar mayor difusión de lo que sería el patrimonio arqueológico en la comunidad. Otro tema también importante es cómo ella, en base a su experiencia que ella adquiere, por ejemplo, visitando otros museos, por ejemplo, con el contacto con Red en Francia, ella visita el Museo del Hombre y como que ve nuevas ideas también de cómo hacer un museo más moderno. Y por eso que ella también, esa idea la trae en su momento, también trata de, por eso, fortalecer el enfoque que tiene en la exhibición a nivel arqueológico-antropológico. Y más adelante, después, ella
es la primera persona que piensa que, o sea, decide generar esta como formación en museología dentro del museo, porque Mm, principalmente la idea era poder tener, toda la gente que llegaba a los museos, nadie se formaba en temas de museo, la gente llegaba claro, de otras áreas, con su conocimiento muy específico, pero lo importante para ella era que gente que supiera, aprendiera de primera mano la labor de un museo y lo que tienen que hacer ahí. Entonces, el aprender museología, ¿ya? Como entrenamiento más profesional, fue algo que ella comentó mucho. Y de hecho, esa escuela de museología, que si bien no duró tanto tiempo, pero generó la semilla de muchos profesionales que después se repartieron en regiones. Hasta todavía incluso quedan en varios lugares personas que se formaron en esta escuela de museología y que trabajaron tanto en este propio museo como también en museos regionales y ayudaron a profesionalizar el trabajo en los museos. Y eso fue también gracias a Mosty, que también tuvo muchos contactos, relaciones con ICOM, en fin, para todo lo que es la discusión de la museología, en fin. Entonces, ella siempre tuvo ese rol súper importante y fuerte y eso ya, digamos, su etapa más administrativa, ya desde el año que pasa a ser directora, se vuelca fuertemente más, o sea, si bien todavía hace trabajo ya de arqueología y de excavación, pero ya mucho, ya como que se vuelca mucho más en la parte como de los museos y su formación. Y su último gran, digamos, obra antes de jubilar fue la exhibición, la remodelación del museo y su nueva exhibición que de hecho es la misma que tenemos hasta el día de hoy. O sea, la exhibición Chile Biogeográfico, que son dioramas que representan los distintos ecosistemas del país, con ciertos animales transgenizados y representaciones naturales. Ella la inauguró a fines del 81 y con eso ya se jubila. o sea, el museo que conocemos hoy es como lo dejó Grete Mosny. Exactamente. Incluso hasta el día de hoy tenemos la exhibición, que si bien se ha ido actualizando, se han ido cambiando una gráfica, ha tenido algunos como actualizaciones, pero la infraestructura es la misma que por ejemplo. Así de fuerte, de poderoso el legado que ha dejado ella. Te quería preguntar en cuanto a arqueología. Tú eres arqueólogo, mencionabas que a veces se la tiene como más masivamente asociada a directora del Museo de Historia Natural, pero ¿qué pasa con ella en el mundo de los arqueólogos? Claro, eso es un tema muy importante porque en general yo diría que ella no se ha considerado de un punto, no se le ha dado la importancia que merece. ¿Ya? En general, a nivel de la formación arqueológica, por ejemplo, cuando yo estudié arqueología, rara vez se mencionaba a Demóstenes a nivel de los debates, las discusiones. Y eso también tiene que ver porque cuando se empezaron ya desde los años 90 en adelante a hacer como esta síntesis de arqueología, donde, por ejemplo, están unos libros de Mario Orellana sobre historia de arqueología en Chile, en fin, de los periodos. Claro, se hace una genealogía de distintas personas, pero Mosley, claro, más allá de que fue director del museo, en fin, y como que no se le da tanta relevancia en lo que fue los debates arqueológicos que ella generó. Y eso probablemente tenga que ver también con ciertos prejuicios, no necesariamente explícitos, muchas veces inconscientes, en el sentido de que como que fue quedando un poco de lado en esta genealogía arqueológica. Pero sin embargo, precisamente al reexplorar sus conexiones, sus cartas, sus contactos, publicaciones, uno se va dando cuenta que en realidad fue una figura, siempre estuvo en la primera línea de la arqueología, estuvo como uno de los debates más sofisticados de la época, mientras ella vivió, y eso como que a veces no siempre, a veces, no siempre hizo tanto eco dentro del ambiente nacional. Ella ayudó a mucha gente, tiene muchas relaciones, muchas cosas, se fundó la Sociedad de Arqueología, pero como que, o sea, fue un poco invisibilizada, creo yo. Entonces, es importante en ese sentido, yo creo que trabajos como este, el trabajo que se hizo de rescatar activos, el trabajo ahí, Eric tipo, y este trabajo que hicimos con Flora, eh, ayuda un poco quizá en esa línea de volver a ponerla, ¿no es cierto?, en su contexto, dar cuenta de la importancia que tuvo en su época, lo vanguardista que fue, y no hubo nadie en la arqueología chilena, ni siquiera yo diría hasta el día de hoy, que haya tenido una red tan amplia de contactos como tuvo ella, con personas que eran los principales exponentes de la disciplina en su distinta época. ¿Ya? Ella no tenía ningún miedo ni vergüenza de escribirle a quien fuera, en la medida de que eso fuera importante no solamente para su trabajo, sino que para el museo, para la disciplina en Chile, hizo que Chile fuera conocido a nivel de la discusión mundial.
porque con cada carta que ella enviaba, ella discutía temas en base a ejemplos locales. Eso hacía que la gente, otros arqueólogos que, como decíamos, que eran de los más importantes a nivel de antropología, se interiorizaran, se enteraran de lo que estaba pasando en Chile. Y ella fue pionera en muchos ámbitos, como decíamos, hizo etnografía, trabajó en temas de antropología médica, tuvo este tema a nivel de la protección patrimonial, también fue pionera en lo que era su actividad en temas de museo, desafiando paradigmas arqueológicos. Entonces, todas esas áreas como que han sido muy poco valoradas hasta el presente. Y por eso que creemos que es importante, no solamente porque trabajó en este museo, que queremos darle esa importancia, sino que porque realmente creemos que ella tuvo esa relevancia general amplia y por eso que con Flora ahí quisimos enfocarnos en esta línea y darle como un poco el lugar que merece. Y a través de las cartas que fue, incluso ella misma, bueno, este tema del epistolario, ella hizo algo también similar con otro arqueólogo, que también había sido un poco invisibilizado, que fue Augusto Capdeville. ¿Ya? Él trabajó, bueno, en esa época todos los arqueólogos eran autoformados, entonces, igual que Capdeville, pero él, toda su investigación y trabajo, que también que donó una gran colección al museo, había pasado un poco sin mucha pena ni gloria porque él publicó muchas cosas afuera. Ella en los años 60 se consigue las cartas de él y publica este epistolario precisamente para darle esa visibilización y ese lugar en la historia. Y un poco esto también es quizás una vuelta de mano a ella. Al hacer esto, también una forma de volverla a poner ahí en el lugar que corresponde. Bueno, aquí en este libro uno puede conocer todas estas otras facetas y mucho más del gran trabajo que hizo esta mujer, no solo en la arqueología y en el Museo de Historia Natural, sino en todo lo que tiene, en la cultura ampliamente chilena. Para terminar, Francisco, ¿tu carta favorita? Es una buena pregunta. Uy, que hay tantas cartas que uno podría escoger ahí. Más que una carta favorita, temas interesantes. Por ejemplo, hay muy pocas cartas donde yo podía hablar con colegas mujeres, ¿ya? Porque había pocas en general. Por ejemplo, no sé, cuando hablaba con María Mercedes Constanzo, que ella era física argentina, ella podía hablar quizás de temas mucho más personales que quizás con otras personas. Eso es muy interesante. Que también ahí ella logra hablar de temas más sentimentales. Ahora, otra persona interesante, Emil Brun. Emil Brun, si bien él vivía lejos, estaba en Tricamata, en fin, pero también logró generar una interesante complicidad y hablar de temas mucho más profundos y familiares. Entonces ahí uno puede ver quizá una relación mucho más cercana. Esas son cartas bien interesantes porque ahí logran llegar a temas que mezclan no solamente lo profesional, que son discusiones bien interesantes, pero también cosas más de cómo estoy, cómo me siento. Eso igual es como interesante. Claro, conocer a la verdadera persona y no tanto desde su posición de arqueóloga y directora del museo, Claro, más claro, ya humana. entre eso habla de arqueología, por ahí habla del marido, bueno, tanto el primero que tuvo como después con Gómez Milla, fue también su segundo esposo, Ese ahí también. dato vi por ahí en Wikipedia, creo, entonces no estuve segura de si había estado casada con Juan Gómez Milla. Sí, sí, ellos se ¡Wow! casaron Tremenda pareja. tardíamente, ya bien tardíamente. Ella enviudó en los 60, ya de su primer marido. Y después como que comenzó una relación con Gómez Milla, se casaron como bien tarde, pero tuvo ahí una relación con él que, como decíamos, terminó en matrimonio y fue, yo creo que claro, una relación ya mucho más madura y como de quizás también de admiración. Ahora, claro, ella no habla tan explícitamente, pero igual por ahí lo menciona, por allá, que quieren, una vez se dice que le gustaría, claro, que enseñarle a cocinar, en fin, cosas así. En fin, pero igual es interesante ver como también ella entre lo científico también mezcla lo personal, y siempre con un muy buen sentido del humor, que tenemos algo que le dice en todas sus cartas, tiene un gran sentido del humor y un optimismo igual muy relevante, que le ayudó mucho a salir adelante. Tremenda mujer. He quedado fascinada con todo esto que nos has contado, Francisco, y si uno quiere ahondar en Grete Mosny, por supuesto, recomendado este libro, un epistolario de 4 décadas, la arqueología chilena a través de las redes de Grete Mosny, que además trae no solo estas cartas que son fascinantes, también trae estos dibujos que hizo ella, algunas fotografías. Bueno, muchas gracias, Francisco, por contarnos a nosotros aquí, a quienes nos escuchan en la hora del museo. Ya bueno, de nada, no, muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí esperemos que la gente pueda conseguir el libro, leerlo
Está, bueno, disponible en su dirección de investigación y creo que también está disponible en la librería de la Biblioteca Nacional. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.